Bueno, muy buenos días a todos. Una vez más estamos aquí con ustedes, con mucha alegría, con mucho, bueno, como dicen aquí en Noruega, mucha emoción. Aquí usan muchísimo esa palabra cuando viene algo que a uno le gusta mucho, entonces dice, uy, estoy emocionado. Todo el tiempo para todos se dice eso, así que bueno, yo hoy estoy muy emocionada. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da hoy de estar con cada uno de ustedes compartiendo a través de este medio. Le doy la bienvenida a todos los que se están en este momento conectando. Quiero empezar con unos saludos rápidos, cosa que podamos empezar pronto la enseñanza y no se nos alargue tanto. Así que un saludo para todos los de Colombia, los que se están conectando en este momento. Ya desde temprano nos estaban escribiendo, aquí estamos listos, y eso es fantástico. Así que Anita, Julio, bienvenidos. Aquí nosotros contentos de tenerlos a ustedes, también en Suecia, los que se están conectando desde Luleå, desde Linköping y desde Estocolmo. Bienvenidos cada uno, es un placer tenerles. También es delicioso poder saludar a nuestra gente de Colombia, que se conecta a diferentes partes, de Barranquilla, de Cúcuta, de la ciudad de Bogotá y de Tuluá. Bienvenidos todos. Súper emocionada de poderles recibir hoy en esta transmisión. También, obviamente, quiero dar un saludo especial a todos los que estamos aquí en Noruega, en las diferentes partes del país. Se ha conectado gente de Oslo, de Stavanger y por supuesto de aquí de Kristiansand, en donde estamos nosotros en este momento. Todos los que se están conectando, familia Rengifo, buenos días. Preparen sus Biblias, preparen sus libros de anotación, porque lo que vamos a ver hoy es importante que lo anoten, porque es palabra que hay que digerir todo el tiempo y en la cual hay que ahondar. Bueno, yo estoy muy contenta, aquí estoy con mi cafecito. Ustedes saben que a mí me gusta el café y hay un pastor que dice, sin café es imposible agradar a Dios. Y obviamente él pone el nombre de él, ¿no? Pero yo también me uno a este pastor Frank y decirle, aquí estoy, pastor Frank, un saludito, todos también con su café, salud para todos los que están tomando cafecito. También se conectan desde Alemania, un saludo muy especial a la familia Martínez que se congrega, bueno, están allí en Alemania y ellos se conectan a esta transmisión. Es un placer tenerlos por este medio. Bueno, yo creo que vamos comenzando. La verdad, bueno, voy a mirar aquí a ver la hora. Son las 12:03. Así que bueno, estamos muy emocionados con tenerles a todos. Allí veo yo a Juancho. Bienvenido, Juancho, qué alegría tenerte por acá. Ya estamos dándole tiempo a las personas que se conecten. La verdad que para nosotros es realmente súper buenísimo que la gente se pueda conectar en otros lugares, porque realmente nosotros podemos usar estos medios para edificarnos los unos a los otros. Yo sé que tanto ustedes como reciben el mensaje también me dan de vuelta sus saludos, y para nosotros es bueno, muy, muy agradable recibirles y que también ustedes nos aporten de lo que han aprendido. Hemos recibido muchísimos mensajes de lo hermoso que ha sido el mensaje del domingo pasado, y obviamente los domingos pasados la gente ha estado bastante involucrada en la temática de la formación con lo que estamos tratando acerca de la soledad con Dios como parte del escenario. Diga, ¿quién no se ha sentido solo en esta vida alguna vez? Alcen allá las manos, yo las alzo aquí. Hemos experimentado soledad en muchos aspectos de la vida, pero indudablemente estamos aprendiendo que en todos ellos está Dios, y son momentos oportunos que Dios usa para tratar el carácter de nosotros y formarnos de acuerdo a su diseño. Así que es muy lindo de verdad recibir cada uno de los mensajes que ustedes nos escriben diciendo lo que esta palabra, esta enseñanza está haciendo en sus vidas personales. Bueno, a ver, vuelvo a mirar otra vez el reloj, son las 12:05.
creo que ya es tiempo de comenzar, ¿sí? Usamos 5 minuticos de saludo y yo quisiera hacer un resumen bien cortico, que no se me vaya casi nada, para poder continuar con la temática, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerden, pero la temática se llama la formación. 2 punticos, la soledad con Dios como parte del escenario. Si usted no se acuerda, por favor, un compañero que esté viendo la transmisión escriba ahí, la soledad con Dios como parte del escenario. La soledad con Dios como parte del escenario. Para que los que se vayan conectando vean, de eso vamos a hablar el día de hoy. Listo, bueno, hoy yo le doy gracias a Dios porque su palabra está bendecida. Le doy gracias a Dios porque nos está pasando por procesos en los que estamos entendiendo su voluntad. Estamos pasando a un nivel diferente de solamente conocer la existencia de Dios. Antes orábamos para que Dios quitara los problemas. Hoy en día no oramos para eso. Hoy oramos para que el Señor haga su voluntad en cada situación. Y yo sé que usted se une conmigo en esto. Estamos avanzando de manera, mejor dicho, progresiva. Estamos progresando en lo que es el hecho de conocer a Dios, tener a Dios en la vida de nosotros y bueno, tantos años ya llevando juntos con el Señor, que ya es tiempo como de crecer aún más, ¿cierto? Así que este tema es muy interesante. Bueno, yo creo que vamos a comenzar hoy ya con el resumen. Así no necesitan anotar porque yo creo que ustedes ya han anotado esta parte. Pero la vez pasada, nosotros tratando este tema de la soledad con Dios como parte del escenario, de formación, hablamos acerca de Moisés. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Moisés le dijo, aquí tengo escrito el texto en donde Dios le dice a Moisés, y tú quédate conmigo y te diré. ¿Sí? En ese momento Dios quería tener a Moisés a solas con él, ¿sí? A solas con él es en una situación. Si tú te vas a ubicar en la posición de Moisés, ubícate en la situación en la que tú estás o en la que has estado. Y si no estás en este momento, en la que estarás. Hay un momento en donde Dios va a decir, quédate aquí conmigo a solas. O sea, te va a indicar que ese tiempo de soledad que vas a pasar en una situación específica es para capacitarte, para enseñarte, ¿sí? Lo que Él quiere enseñarte y para formarte de acuerdo al diseño que Él ha pensado, ¿sí? Entonces, eso pasó con Moisés, eso pasa con nosotros. Quédate aquí conmigo y te diré. Dios también te dice a ti, quédate allí conmigo, yo estoy allí. Quédate ahí conmigo y escúchame porque te voy a hablar, ¿sí? Entonces, hemos entendido que la soledad, obviamente uno relaciona la soledad como falta de compañía y es verdad. Aquí estamos hablando de la soledad en el sentido de no estar acompañado de personas, ¿sí? En ciertas situaciones que la vez pasada ya mencionamos, ¿sí? Pero que en esa soledad Dios está involucrado, está comprometido, ¿cierto? Y lo hace con la finalidad de formarnos y de enseñarnos, ¿cierto? Hágame un aplauso allá o diga amén o como usted lo quiera decir, así es, estoy de acuerdo y bueno, vamos siguiendo. Eso pasó, esa fue la introducción que hablamos la vez pasada y nosotros hablamos de que íbamos a tener 4 puntos, ¿sí? Acerca de esta temática, ¿sí? El primer punto era aprender a depender de Él, ¿sí? Y el segundo punto era aprender a reconocerlo, ¿sí? En medio de aquella situación, ¿sí? A identificar a Dios en medio del proceso. Hoy vamos a seguir con los otros 2 puntos, ya se los menciono, estoy apenas dando un resumen, ¿sí? En esto de aprender a depender de Dios, que fue el punto que tratamos la vez pasada. Yo tenía aquí unas preguntas en donde, bueno, se las expresé, ¿no? Decía, ¿cómo reaccionamos cuando pasamos por este tiempo de soledad? Cada persona reacciona diferente, pero tú estás examinándote en este momento, ¿cierto? ¿Cómo yo reacciono cuando paso ese tipo de soledad? ¿Qué hago? ¿Qué hablo? ¿Cierto? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué es lo que yo pienso? Es una pregunta que tú tienes que responderte a ti mismo. Para eso tienes que analizarte a ti mismo, ¿sí?
¿Cuál es tu actitud cuando te encuentras en ese tiempo de soledad? ¿Sí? ¿Y para qué Dios permite esa soledad? Fueron las 3 preguntas claves que tratamos la vez pasada. Bueno, pensando ahorita un poco acerca de la soledad como parte del proceso, tenemos ya que entender con lo que vimos, bueno, por lo menos teóricamente lo estamos viendo, ¿sí? Que allí en ese momento es donde nosotros aprendemos a ver la fidelidad de Dios, ¿sí? Aprendemos a que nuestro refugio siempre va a ser Él, ¿sí? Nuestra fortaleza viene de Él, ¿sí? Que cada día que pasa nosotros vamos conociéndole más y más a través de ese proceso de soledad. Entonces eso tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Yo aquí tengo un punto que dije, tengo que mencionarlo porque esto es importantísimo y es una aclaración, ¿sí? Nuestro bienestar, nuestro bienestar, tóquese usted a sí mismo y diga nuestro bienestar. Si tiene alguien a su lado, dígale su bienestar, ¿sí? No está en nuestra capacidad como seres humanos. ¿Sí? A veces, para que me entiendan este punto, a veces nosotros no estamos bien por muchas situaciones, ¿cierto? Nos encontramos, nos sentimos solos, ¿sí? Y decimos, nos sentimos solos por tal situación. Si yo no tuviera tal situación, yo estaría bien. Entonces, mire cómo estamos pensando. Estamos creyendo que la situación es la que provee nuestro bienestar, ¿sí? Puede ser la situación o puede ser también una persona que me provee a mí el bienestar, ¿sí? Aquí yo anotaba, por ejemplo, los que tienen negocio como nosotros. Nuestro bienestar no está en si el negocio funciona o no funciona, avanza o no avanza, ¿sí? En que si hay problemas o no hay problemas internos. Nuestro bienestar no nace de allí, nuestro bienestar está en el Señor. Eso es lo que nosotros los hijos de Dios debemos entender y debemos experimentar de forma real, ¿sí? En donde no es tener un buen esposo. Yo tengo un excelente esposo y cuando digo yo, soy yo, Patricia. Tengo un excelente esposo, pero mi bienestar no está por el excelente esposo que yo tengo, ¿sí? Si mi esposo no fuera así como es él y yo estuviera pasando por situaciones tampoco, ¿sí? Digamos, uno a veces piensa, bueno, Señor, cámbielo para que yo esté bien, ¿cierto? Para que estemos bien, pero no, así no es, ¿sí? Ni porque esté bien ni porque esté mal. El bienestar proviene de ahí. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, a mí esto me rebota por dentro porque esto le rompe a uno definitivamente, le rompe definitivamente todo argumento si nosotros verdaderamente creemos en el Señor y queremos crecer internamente en relación a Él y en lo que lo conocemos, nosotros debemos nuestra mentalidad renovarla. Así que en este punto yo sí quería hacer una aclaración porque el tener un buen esposo, yo aquí dije de pronto que nuestros hijos estén bien. Cada persona tiene su parte, ¿sí? Hay personas que de la única forma en que están bien es si sus hijos están bien. Entonces el bienestar, o sea, el estar bien proviene de allí, ¿sí? O que una amistad, tanta gente que he visto yo sufriendo por una amistad o por el rechazo o por, ¿cierto? El no ser correspondido. O a veces nosotros los seres humanos somos muy desagradecidos y eso es una realidad. A veces somos desagradecidos con nuestros amigos, eso lo podemos hacer muy fácilmente sin darnos cuenta. Cuando viene Dios y nos empieza a hablar, obviamente empieza a trabajar esas áreas y ya empezamos nosotros a ser ese tipo de persona que otros quieren tener en sus vidas, ¿sí? Entonces puede ser una amistad o puede ser la familia, puedes tú tener problemas con tu familia y si tu familia no está bien, entonces tú no estás bien y eso es normal, pero el bienestar, la paz, ¿sí? El poder reposar está es en Dios. El bienestar solo proviene de Dios, no en lo que tú estás viviendo, en lo que no estás viviendo o en lo que estás experimentando o no estás experimentando. Allí no nace el bienestar para nosotros. El bienestar está en Dios. Amén. Bueno, yo creo que ya termino esa es la introducción. No sé si fue clara, pero espero que lo haya sido. En todo caso, la realidad que debemos aprender es que nosotros
definitivamente cada día tenemos que aprender más y más a depender solo y única y exclusivamente de Dios. Ya no en palabras, no en lo bonito que yo hable, no en tanto conocimiento que yo tenga, sino en hechos. Eso es viviéndolo, pero en carne propia, ¿sí? Allí es donde estamos siendo nosotros testigos de que lo que creemos es real, ¿sí? Eso no se prueba hasta que no se vive. Entonces, ahí comenzamos. ¿Estamos todos listos? Vamos con la segunda parte. ¿Estamos listos? Diga, estoy listo. Escriba por ahí, estoy listo. Estoy listo. O lista. Bueno, el segundo punto que vamos a tratar hoy, no, perdón, no el segundo. Vamos a tratar el tercero, porque el primero y el segundo ya hice el resumen. Es por qué nosotros pasamos por estos procesos, ¿cierto? La soledad con Dios como parte del escenario, ¿para qué? Tercer punto es para aprender a identificar la capacidad que Dios nos dio. Usted y yo tenemos una capacidad que Dios nos ha dado o ha depositado en usted y en mí, ¿sí? Y ese momento en donde usted está atravesando por un momento difícil, ¿sí? Nosotros podemos muchísimas veces experimentar que no podemos, pero realmente hay unas cosas en esos tiempos en donde sí podemos hacer mucho, ¿sí? No lo que nosotros pensamos, porque no es a la forma de nosotros, recuerden, no es desapareciendo el problema, no es que a mí se me quite esta tristeza, no es que a mí se me quite esta frustración, no es que a mí se me quite, bueno, este dolor, ¿sí? Hay algo que Dios nos ha encomendado en cada una de estas situaciones y esa es la capacidad que nosotros debemos reconocer, ¿sí? El punto, otra vez se los digo, para aprender a identificar la capacidad que Dios nos dio, ¿sí? Bueno, hoy vamos a usar un texto que está en Primera de Samuel 17, 33, 36. Chechito, se apagó la música. Bueno, está bien. Bueno, listo. Aquí en Primera de Samuel 17, 36. Búsquenlo, anótenlo allí también para que los demás lo puedan ver. En este libro vamos a hablar acerca de David, perdón. Pues el texto aquí está protagonizado por Saúl y David, pero resulta que está en el libro de Samuel, ¿sí? Dice lo siguiente. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo, ahí cuando dice tu siervo está diciendo yo, era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, o sea yo, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Aquí viene un punto importante. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En el siguiente dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Yo creo que ustedes han escuchado esta historia, de pronto no la han oído a profundidad, pero pues había un pueblo que es el pueblo de los filisteos. Ellos tenían un ejército. Resulta que este pueblo le dijo al pueblo de Israel, ellos se pararon en una montaña. Imagínese usted una montañita acá, en la mitad un valle y una montañita. Entonces en una montaña estaba el ejército de los filisteos y en la otra estaba el ejército de Israel, ¿sí? Este pueblo le dijo al pueblo de Dios que se iban a la guerra. Ahora, si el pueblo de Dios
perdía, entonces todo el pueblo pasaba a ser siervo de los filisteos, les iban a servir en todo, en cierta manera ellos se iban a adueñar de ese pueblo, se iban a poner esclavos. Y pasaba al contrario, si este pueblo de filisteos perdía, pues pasaban al otro lado a ser esclavos. Entonces, para los que no conocen, ese gran Goliat, el gigante es un paladín. Un paladín es que viene, bueno, yo busqué lo que significa en el griego, pero ahorita no es relevante decir las palabras, pero sí que viene del palacio, o sea, no era cualquiera tampoco, no era un loco por ahí que lo pusieron para que pelearan, no señor, era una persona que tenía una ubicación especial en ese ejército y venía del palacio, ¿sí? Él realmente dentro del pueblo de los filisteos era una persona que se destacaba por ser valiente, por ser vigoroso, por sobresalir en todas sus batallas, en todas sus proezas, en todo lo que hacía. Siempre se veía la valentía, el vigor, la excelencia y la victoria en este filisteo, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero estamos hablando de aprender a identificar la capacidad que Dios nos dio. Ahora nosotros nos vamos a ubicar en David, porque resulta que David, a él le pusieron una labor y era cuidar un rebaño, si lo podemos decir en este tiempo, en una finca, digámoslo así. Y él cuidaba él servía cuidando a estas ovejas. Aquí él le dice a Saúl que se las cuidaba al papá de Saúl, ¿sí? Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque cuando llegan, cuando quieren ya enfrentar a este pueblo, David va hasta allá y dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Ah, están. Entonces él se entera de la situación y un hermano le dice, usted lo que viene acá es de chismoso, usted, y además con ese corazón tan arrogante, seguro viene para reírse de nosotros o qué sé yo. Entonces David dijo, no, yo vengo porque él se dio cuenta que este pueblo había provocado al Dios vivo. Ese es el enfoque tan interesante, porque David no lo estaba viendo de manera personal, ¿sí? Él estaba viendo ese pueblo, nos está atacando a nosotros, obviamente, pero no nos está atacando directamente a nosotros, realmente ellos se están enfrentando al Dios viviente, ¿sí? ¿Por qué David piensa así? ¿Por qué nosotros deberíamos pensar cuando somos atacados o cuando estamos viviendo experiencias que no son tan agradables en nuestra vida? ¿Por qué lo tomamos personal? ¿Sí? Estamos aprendiendo a reconocer a Dios en el escenario, a entender que hay momentos en escenarios en donde solamente vamos a estar Dios y yo, ¿sí? En donde Él va a decir, aquí no quiero la intervención de nadie, cuando digo de nadie es de nadie, yo soy el que voy a enseñar, ¿sí? Voy a enseñar a cada uno, en este caso digamos a mí, te voy a enseñar a ti, Pati, solo a ti, no quiero la intervención de nadie, de Sergio, de tus amistades, de nadie, a ti te voy a tratar y tienes que oír y seguir perfectamente lo que yo te voy a indicar. Entonces eso pasaba con David. David, él en sus tiempos de soledad, porque él cuidando esas ovejitas, él estaba solo en el desierto, ¿sí? Probablemente, o sea, cuando digo solo es solo porque a él no era que lo apreciaran de alguna forma especial, él más bien era como el niño chiquito, el cansón, el que, ay no, como que lo veían como que nada que ver, ¿sí? Y él en su tiempo de soledad, ¿sí? En el desierto, usted imagina que esté uno solo cuidando un rebaño en una finca y le vengan aquí que un león, que aquí al otro lado un oso, y uno sabe que uno tiene hermanos mayores, ¿cierto? Uno mínimo pensaría, oiga, pero mándenme aunque sea 2 hermanos míos para que yo pueda hacer esta labor, porque yo solo, claro, como yo soy el menor, como yo soy el menospreciado aquí, entonces me ponen las cosas es a mí. Y muchas veces pensamos así, pero él no pensó así. Él entendía que si él estaba ahí era porque Dios le había permitido estar allí. Y si estaba solo cuidando esas ovejas, fue porque Dios le permitió estar solo cuidando esas ovejas. Ahora, si viene un lobo a robarse ese rebaño, un oso, como dice él ahí, todos ellos venían, era a comerse las ovejas. Entonces, él era el que las enfrentaba.
allí no tenía cámaras en donde venga lo filmamos para ver en el momento en que usted está peleando con aquel oso, ¿cierto? Con aquel, bueno, con aquel animal fuerte más grande que usted. No, allí era él solo, delante de Dios. Él solamente estaba con Dios. Y él en ese momento, sin él saberlo, estaba siendo entrenado para cosas mayores, que es cuando viene y se presenta ante este rey Saúl y le dice, yo puedo hacerlo, ¿sí? Allí cuando él dice, yo he sido el que he matado, ¿cierto? Todos estos animales solo, protegiendo a mis ovejas, no tengo ningún problema con pelear con él, ¿sí? Él le estaba presentando una experiencia real. En este momento podríamos decir, bueno, él fue y le llevó la hoja de vida y le dijo, mire, esta es mi experiencia, ¿sí? Porque la hoja de vida no es un poco de letras de cosas que no son reales en mi vida, no, la hoja de vida dice lo que tú has estudiado y en lo que te has ejercitado, ¿cierto? Y cuántos años lo has hecho. Es igual, él vino y le presentó este formato a David, se lo trajo y le dice, esta es mi experiencia, si le es suficiente, entonces permítame hacerlo. A la final le permitieron, pero una cosa que me pareció interesante es que él fue ungido por Dios para ser un rey, ¿sí? Y en el momento en que él fue ungido, él se devolvió otra vez a cuidar las ovejas porque no era el tiempo. Dios le daría un tiempo, así como Dios te ha de llamar a alguna función especial aquí en la tierra, ¿sí? Él te deja a ti una asignación, Él tiene un lugar para ti en este mundo en donde debes tú ejecutar una labor en su nombre. Pero hay un tiempo y él no se puso pues con el pecho aquí diciendo, bueno, a mí me acaban de ungir para ser rey, yo voy a estar cuidando esas ovejas, no, ¿qué tal? No, 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 aquí yo ya pasé a otro nivel, no, porque tiene que ver con una actitud del corazón, ¿sí? No era arrogante por esa razón, él volvió tranquilamente y fue y hizo su labor de cuidar las ovejas, ¿sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir con nosotros? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ponerlo ya en la plataforma de nuestra vida. Puede ser que usted esté pasando por una enfermedad, ¿cierto? Puede ser que esté pasando por una enfermedad y que se vea algo como que, bueno, estoy re mal, me siento solo, no, ahorita no estoy funcionando, ¿cierto? Siento que todo el peso está sobre mí, ¿sí? Ese lugar donde él cuidaba las ovejas y estaba solo y donde enfrentó batallas, es el mismo lugar que nosotros estamos enfrentando el día de hoy con cualquier tipo de situación, ¿cierto? Puede ser que usted esté pasando en este momento por un problema emocional, una situación emocional en la que se encuentra sola o solo, ¿sí? En la que no sabe cómo afrontar esa situación, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo aportar a esta situación? Sencillamente está ahí peleando contra eso y se siente totalmente solo, ¿cierto? Puede ser que usted esté tratando una situación económica, ahorita especialmente con estos tiempos tan difíciles. Puede ser que ustedes estén, y especialmente en Latinoamérica, como lo mencionaba la vez pasada, puede que estén pasando por situaciones muy complicadas. Imagínese en ese momento, así como estamos hablando de David, en ese momento sola usted o solo, usted peleando contra eso. Eso es un ejercicio que Dios está permitiendo que usted realice porque más adelante Él lo va a exponer en público, ¿sí? Ese entrenamiento que se está haciendo en ese desierto, Él estaba haciendo un entrenamiento en el desierto. Cuando Él peleó contra esos animales que son mucho más fuertes que un ser humano, ¿sí? ¿Usted cree que Él peleó con su propia fuerza? No, porque si no, no lo hubiera vencido. Él seguro lo hacía sabiendo que Dios estaba ahí, porque cuando él fue a decirle al rey Saúl, le dijo, estos filisteos, ellos están provocando al Dios vivo. O sea, él se sabía ubicar. Y ese entendimiento que él tenía, eso no lo cogió en un lugar que lo sentaron a enseñarle, si podríamos decirlo, Biblia. No, él estuvo allí y sabe lo que es pelear, ¿sí? Contra un animal,
pero con el favor de Dios. Dios en medio de esa situación, él, aunque se sentía solo, sin personas, él sabía que Dios en todo momento estuvo con él, que esas batallas contra esos animales no eran de él, sino eran de Dios, obviamente a través de él, porque él sabía que su bienestar, ¿sí?, que su protección, que su consuelo en sus momentos de soledad allí en ese desierto con esas ovejas, era solo él y Dios. Y Dios estaba utilizando este momento para entrenarlo, para exponerlo en el momento en que fuera a pelear con Goliat, ¿sí? Eso solamente pasa en los tiempos a solas con Dios, en donde nadie te ve, en donde nadie te está filmando, en donde nadie te está tomando la cámara, ¿sí? En donde nadie te está aplaudiendo bien, ¿cómo lo hiciste bien? No, en donde es solamente tú y yo allí trabajando esa situación con Dios, Dios guiando, nosotros escuchando, y después se van a presentar unas situaciones más adelante en donde Dios va a exponer ese entrenamiento que tú tuviste, ¿sí? Allí verdaderamente se va a ver digamos, el resultado de aquella formación en esos tiempos a solas con Dios. Allí es donde nosotros podemos identificar la capacidad que Dios nos dio, porque David sabía, dijo, si yo pude con esto, que lo estaba haciendo en nombre de Dios, porque Dios estaba conmigo, ¿sí? Esto también lo puedo hacer yo, porque no soy yo, sino Dios el que peleará por mí. Yo me pondré aquí, pero Dios es el que peleará a través de mí, ¿sí? Él es el que le ha dado la sabiduría. Él sabía lo que podía. Él reconoció su capacidad, dijo, sí, yo soy capaz, porque yo he pasado por situaciones así, de esta yo puedo ayudar, yo puedo colaborar. En donde Dios te pone, allí tú vas a ser útil, pero hay que pasar por un proceso, ¿sí? Entonces, esa es la idea con esta historia, que nos pongamos en la posición de David, ¿sí? En cosas que a ti Dios te ha encomendado, que parece que no tienen ningún significado, ¿cierto? Quizás, por ejemplo, Dios te coloca un ejemplo que vayas y visites a una persona, ¿sí? Que estés pendiente de orar, por ejemplo, por un cierto individuo en específico. Cosas que uno dice, bueno, si tú lo quieres tomar como algo que, eso son bobadas, eso no es gran cosa, pero no lo haces, sé fiel en lo poco que Dios te pone, porque luego te va a poner en lo mucho, ¿sí? Y en esos momentos en donde tú estás a solas, donde nadie te está viendo, allí es donde Dios está formando en ti un carácter, está formando ese diseño que Él quiere en tu corazón, y por eso cuando te ponga en la plataforma que es, tú vas a saber responder, porque ya has madurado, tienes una capacidad diferente para poder llevar a cabo algo con responsabilidad, ¿sí? Imagínense donde Dios no hubiera trabajado a David en ese sentido y lo pone de rey, hasta de pronto, bueno, claro que Dios tenía en su plan escogerlo allí, a él, y él tenía un corazón el cual Dios se agradaba, pero muchas veces puede pasar eso, que cuando nosotros no pasamos por los procesos como debe ser, y de un momento a otro estamos en un lugar de eminencia, allí podemos ver nuestras flaquezas, allí muchos por ejemplo, podemos ponernos arrogantes, ¿sí? A creernos superiores a los demás, ¿sí? Y realmente ese trato lo hace Dios a escondidas, para que nuestro corazón se mantenga en el lugar que debe estar, y cuando tú vayas a enfrentar algo que es, o Dios te ponga en una plataforma ya pública donde todo el mundo te vea, ¿sí? Que vean el trabajo de Dios en tu corazón, que digan, wow, esta persona es admirable, así como hicieron con David, porque a David lo recomendaron, alguien lo vio, que uno cree que nadie lo mira a uno, alguien lo vio, porque a él lo recomendaron después para que le tocara al rey, cuando el rey tenía, bueno, que el Espíritu de Dios se iba de él, y venía un espíritu a atormentarlo, y decía, yo conozco un hombre, yo lo conozco, yo se lo voy a traer. ¿Pero por qué? Porque la gente veía que esta persona tenía algo especial
de parte de Dios, ¿sí? Y para tener ese algo especial de parte de Dios, tuvo que Dios procesar a aquella persona y después lo hace en público y Él mismo te promueve. Entonces nosotros tenemos que aprender que en esos momentos difíciles de enfermedad o de pérdida, has perdido un familiar, has perdido el trabajo, o tienes escasez económica o un problema emocional o conflictos con alguien. Bueno, póngase usted en el lugar donde se encuentre en este momento o qué conflictos tenga. Y tómelo de esa manera. Dios le está entrenando. Allí hay un potencial que hay en usted, que usted debe descubrir. Así como David lo descubrió cuando estuvo al frente de este filisteo. Él sabía lo que podía, ¿sí? Y él sabía lo que Dios podía a través de él. Así es. Y yo me pongo en esa posición también porque yo misma lo he experimentado de forma personal, en donde he podido ver mi capacidad y yo digo, bueno, Señor, esto es lo que me has dado, o sea, yo tengo esta capacidad, listo, entonces vamos, Señor, y que seas tú a través de mí, ¿sí? Es de esa manera nosotros entendiendo que todas las situaciones duras, ¿sí? Que se te venga el oso gigante, ¿cierto? Un tigre enorme, bravucón, ya sabes tú cómo enfrentarlo, porque lo vas a enfrentar con el Señor, ¿sí? En la sabiduría de lo alto, dirigido por Dios, siendo entendido por Dios y sabiendo, esto es un entrenamiento. Dios me está entrenando para cosas mayores. Por eso yo sé que este tiempo es un tiempo en donde es solo con mi Padre, solo con el amado Espíritu Santo y con Cristo, que es la misma vida en mí, ¿sí? Llevándome en avance y en progreso. Bueno, ahora, recuerden un consejito aquí que les tengo, ¿sí? Aunque tú creas que estés haciendo, por ejemplo, algo que no tenga o sea, que no sea, hasta que no sea espiritual, ¿sí? Estás tú en tu trabajando y estás haciendo cosas que tú dices, bueno, esto no es nada espiritual. No, 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 no. En todo lo que tú hagas, todas las cosas que te encomienden, tú hazlas con excelencia. Ahí en lo oculto, donde nadie te ve, haz todo con excelencia. Eso trata el corazón de nosotros de una manera especial. Entonces, cualquier cosa que Dios te haya puesto en las manos, sean personas enfermas, sean personas afligidas, o cualquier situación en donde tú estás enfrentando una problemática, por ejemplo, familiar, una problemática con el cónyuge, o hasta con tus propios hijos, sepa usted que ese es un momento de ejercitarnos para algo mayor. Allí Dios te ha dado una capacidad y allí Dios también va a mostrarse de manera real a través de ti. Si tienes ese entendimiento de que esto me está pasando porque Dios me quiere enseñar algo y porque también me está entrenando. Porque no creas, Él después te va a poner personas con la misma situación. Y entonces tú dices, yo sé porque yo pasé por esto y a mí Dios me dirigió de esta manera y de esa saqué tal músculo. Allí pude comprobar la fidelidad de Dios. Allí pude ver lo que es tener paz en un momento caótico, ¿sí? Allí es donde, es donde tú puedes expresarlo a otros por la experiencia, ¿sí? Recuerda, hay una capacidad que Dios te dio que debes identificar, porque esa capacidad Dios la está ejercitando, así como la hizo con David. Listo, terminamos con ese punto de aprender a identificar la capacidad que Dios nos dio. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo siguiente. Para la última ya, que es la tercera, la acabé de decir, y la cuarta es aprender a depender de lo que está escrito. Esto es bien importante, es súper importante. Les voy a contar ahora en un rato una experiencia de tantas que he tenido, ¿sí? Pero vamos a tomar el ejemplo de Jesús, ¿sí? Allí rápidamente busquen Mateo 4 del 1 al 4. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo 4 del 1 al 4. Vamos a hablar de Jesús. Jesús estuvo en el desierto. Sabemos todos que Jesús no fue formado. Eso lo sabemos todos. Estamos hablando de la formación de nosotros, ¿cierto? Pero aquí hay un punto que quiero marcar claramente. No la formación de Jesús, porque Jesús no fue formado. Él fue perfecto, Él no pecó. Pero sí estuvo en un cuerpo físico, ¿sí? Del cual tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio, ¿sí? Pero aquí vamos a señalar una cosa que a él le sucedió mientras estaba en el desierto. Vamos a leerlo. Dice,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ojo, tuvo hambre. Hay dos cosas, fue tentado y tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, póngale cuidado a eso, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él fue tentado 3 veces. Las 3 veces le declaró o le anunció o le comunicó al tentador, ¿sí? Lo que el tentador tenía que saber para quitarle su argumento, ¿sí? Es interesante, esto es un paréntesis porque no vamos a hablar de eso, pero dice aquí que fue tentado. Y uno dice, ¿pero tentado? Se supone que él no peca, entonces ¿para qué lo iba a tentar? Pues resulta, pasa y acontece que dice, si eres hijo de Dios, o sea, él no lo estaba tentando como un ser natural, pecaminoso, humano, él lo estaba tentando como Dios. Ustedes saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no funcionan separados. Ellos son unidos y el uno no hace nada sin que el otro no lo diga. Ellos en esa perfecta armonía y unidad funcionan. El Señor Jesús en muchísimos textos habla de que Él no hizo nada ni dijo nada que el Padre no le dijera. Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacerla del Padre. Entonces allí la tentación era independizarse de Dios. Decir, bueno, usted me está diciendo, claro que yo puedo hacer un pan. Por supuesto que el Señor lo podía hacer, pero Él se guardó al diseño y mentalidad del Padre. Cuando Él dijo, escrito está, es porque Él dijo, porque el Dios Padre le habló eso al pueblo judío, y eso fue en Deuteronomio 8:3, en donde dice, yo los hice aguantar hambre, ¿sí? O sea, pasaron por hambre ustedes, ¿sí? Pero dijo, pero pasaron por ahí para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Ustedes viven es por lo que yo digo, no por lo que yo les pueda dar. Aquí específicamente el pan. Entonces, él de una vez dijo, mi padre dijo esto en algún momento, pues yo lo digo, ¿sí? Si el padre le hubiera dado la orden, listo, hágalo, lo hubiera hecho, pero no. Entonces, es lo que es sujetarse a lo que Dios dice. No es el hecho de mencionar un verso por mencionarlo, porque entonces eso se llama brujería, ¿cierto? En donde, digamos, como si fuera una palabra mágica, memoricemos este texto y cuando nos suceda, hablemoslo y cantémoslo como loros. No, Señor, se trata de una convicción interna. Señor Jesús está diciendo, yo conozco a mi Padre y sé lo que mi Padre piensa. Sí, se puede hacer el pan, pero mi Padre dijo esto una vez, yo digo lo mismo. Se sujetó a esa voluntad, a ese diseño. Por eso no escuchó lo que este tentador le estaba haciendo, ¿sí? Ustedes noten, allí el Señor Jesús no llamó a los discípulos, bueno, en ese tiempo no me podía llamar, pero se hubiera podido comunicar, ¿no? De alguna manera, para que oren, para que Dios lo libre de esa situación, ¿cierto? También no lo vimos reprendiendo al diablo, como a veces muchos de nosotros hemos hecho, ¿sí? Hay gente que le gusta, reprenda al diablo aquí, reprenda al diablo allá, y lo tienen muy presente en la vida. Bueno, allá ellos sí lo quieren hacer, pero Cristo no lo hizo, y en ese momento Él no había ido a la cruz, no lo había expuesto públicamente, no lo había derrotado, o sea que hasta chance hubiera podido tener de hacer guerra espiritual, pero no la hizo. Él simplemente le mencionó lo que es en el orden de Dios y punto. Y él allí no podía hacer nada, ¿sí? Entonces, lo que sí notamos aquí es que para Jesucristo fue suficiente con depender del diseño de Dios. Por eso dijo lo que dijo, pero no lo dijo como recitando una poesía, sino una convicción y una unidad con el Padre. De esa manera nosotros también, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les quiero traer un texto. Voy a buscarlo aquí. ¿Me presta, por favor, el iPad? No se puede. Bueno, tengo aquí un texto, Mateo, sino que es que no traje el iPad. Voy a mirar a ver si lo busco por acá entonces. Mateo. Menos mal tengo aquí la computadora. Mateo 5. Voy a dejarlo desde el Mateo 5. Vamos a leerlo aquí. Esto es en el Sermón del Monte. Esta experiencia se las voy a contar porque
ya les conté la experiencia del Señor Jesús, sujeto a todo lo que el Padre diga. Él se arraigó a lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo único que debe valer para nosotros. Ni siquiera lo que usted piense, sino qué es lo que Dios ha dicho. Necesito saber, Señor, en esta situación, qué es lo que tú quieres hablarme, qué es lo que tú quieres enseñarme, en qué quieres formarme, en qué quieres hacerme diestra, ¿sí? Y aquí en Mateo 5, a ver, un segundito. Busquémoslo aquí en el verso 38. Mateo 5, 38. En realidad aquí habla amor a los enemigos, ¿sí? Para que puedan entender un poquito este texto y de qué voy a hablar. Resulta que yo hace muchos años tuve una situación con una persona en específica, una persona bastante cercana, pero aquella persona, por más de que yo hiciera por un lado, hiciera por el otro, nunca logré agradarla, o digámoslo así como se dice en tiempo, digamos, en palabras humanas, no le caía bien. Entonces, claro, mi esposo me conoce que cuando es así yo pruebo de una manera, ¿cierto? Pruebo de otra. Yo digo, pero no puede ser tan difícil, no puede ser que yo sea o sea, está bien que o sea, no a todo el mundo nos quieren, pero hay gente que no le importa, dice, pues si no les caigo bien, bueno, y hasta dicen de malas. Pero yo no pensaba así, porque siempre pensaba, bueno, Dios nos ha llamado a la unidad, al compañerismo, y yo no encontraba ese compañerismo en aquella persona. Y lo más feo del caso era que aquella persona no hacía sino hacerme mala propaganda. A donde iba parece que me llevaba en su corazón, porque a donde iba hablaba de mí. Entonces, yo nunca escuché esos comentarios, pero a mí Dios me reveló eso y me dijo, esto está pasando, pero usted va a aprender a amar a esa persona tal y como esa persona está haciendo. Y yo decía, o sea, para mí era como, pero ¿cómo puedo? Porque para mí el amar es estar cerca, es una expresión, pero en ese momento no se podía. Entonces, y para mí era muy doloroso lo que esta persona estaba haciendo, porque a donde iba era haciéndome mala propaganda y todo el tiempo era hable y hable y hable y hable y hable y hable y nunca paraba. Entonces se está volviendo una persecución horrible, porque la gente, claro, también se te va apartando, porque la gente también es así. Ellos, normalmente nosotros los humanos no decimos no, pero bueno, eso es su experiencia, pero yo no he tenido una experiencia con ella, me tocaría conocerla a ella para saber. No, la gente dice, eso es verdad, listo, y entonces todo el mundo así, ¿no? Y yo pues, digamos que pasé tiempos de soledad bastante largos y muchísimos. El punto siguiente que les quiero mencionar es esto. Yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces me dice, busque. Yo me puse a buscar, él todavía no me había hablado, me puse a buscar en la concordancia enemigos. Yo dije, voy a leer a ver qué Dios habla acerca de cuando uno tiene enemigos, cuando hay alrededor de nosotros gente que no nos quiere, no nos aprecia, no nos ama. Es más, nos tienen rabia por una u otra razón. Entonces, encontré yo muchísimos textos, pero me quedé con uno principal, que es el que les voy a leer, porque esto fue un ejercicio, y fue un ejercicio en lo oculto, nadie sabía, ¿sí? Era entre Dios y yo, y Dios tratando mi corazón, porque Él sabía. Mira, en el ministerio, la función que Dios me ha puesto, tiene uno de todo, muchas experiencias, gente que lo ama a uno, que lo respeta, que lo recibe, pero hay gente que es al contrario, te maltratan, ¿cierto? Te juzgan, te critican y hasta te difaman. Entonces uno tiene que estar vacunado contra eso. Eso ya, en ese sentido, a mí no me afecta, porque yo ya me he ejercitado en eso y sé de qué manera tratar esas situaciones. Pero Dios tuvo que tratar eso en lo escondido, en lo oculto conmigo. Y gracias al Espíritu Santo en ese tiempo yo pude como hacerme a esta palabra, y dije, bueno, lo voy a hacer, se las voy a leer, porque después de lo que les acabo de contar, que una persona te persiga y te persiga y te persiga,
no es nada rico, se vuelve hasta una pesadilla, ¿sí? Y entonces en el punto principal que yo me ubiqué, porque aquí dice en el 38, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Resistáis es como, préstele, o sea, como que póngale su tate quieto, o también párese como en su posición. No, no lo resista. Déjelo, déjelo. Déjelo que te atropelle, ¿cierto? Dice, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. O sea, no reacciones. Dice, y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjalo también, déjale todo. Si te quiere quitar cosas, que te las quite. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿Sí? Yo cargué carga por muchas millas. eh, y dice, ve con él. O sea, ahí presente, imagínese. Yo voy caminando en ese tiempo tan pesado, pero la persona muy presente aquí en mi propia vida, ¿sí? Y dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí viene el punto en donde me puse a hacer ejercicio para sacar músculos. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces yo dije, Señor, entonces tú me estás diciendo que yo a pesar de eso tengo que amar a esa persona, ¿ok? O sea, no, o sea, como si la persona no estuviera haciendo nada, ¿cierto? Porque ese es el verdadero amor de Dios, el incondicional. Y lo aprendí en ese momento, dice, bendecid a los que os maldicen. Este punto fue muy clave porque cuando dice bendecid a los que os maldicen, yo lo hacía en oración. Yo oraba por el bien de aquella persona, para que se desarrollara en todas las áreas que tenía, para que en su trabajo esta persona pudiera estar bien, ¿sí? Poder ser, bueno, yo oraba muchísimas cosas por aquella persona, porque viera más, porque su corazón se llenara de amor. Yo oraba por muchísimas cosas con respecto a esa persona, cosas que no tenían que ver tan ya directamente conmigo, ¿sí? Aquí dice, entonces íbamos aquí se me perdió. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Entonces era no solamente orar, la puse en mi lista y se volvió como la persona favorita por la cual yo oraba, ¿sí? Y le hacía el bien cada vez que podía, la atendía, sí, cada vez que me encontraba con aquella persona era una atención, pero sincera, porque yo sabía lo que Dios me estaba diciendo. Pati, hazlo de esta manera, ¿sí? Dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahí dice el Señor, ¿por qué? Mire, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que todos los que somos hijos debemos tener esta característica. Eso era lo que me estaba diciendo mi padre. Me estaba diciendo, así son mis hijos, entonces yo te voy a enseñar. Y para enseñarte, pues tengo que pasarte por esto, ¿sí? En donde tú veas el contraste del dolor, pero de cómo poder tú amar, cómo poder tú orar por aquella persona, ¿sí? Y dice, bueno, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, como diciendo, yo con todos en este momento estoy igual. Yo no digo, no, como estos son malos, yo no les doy un amanecer, no les doy un cielo. No, él está haciendo referencia de lo que Él es, cómo Él es y cómo Él quiere formar también a sus hijos. Entonces, es una experiencia que a mí me ayudó muchísimo, ¿sí? Es una experiencia que me ha servido para aconsejar a muchísimas personas que llegan con corazones maltratados, con corazones desubicados, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio y yo estoy segura que usted tiene situaciones con personas así, de su familia, de su trabajo, de la congregación, de todo lado, ¿sí? Y esto es para ejercitarlo, así que si usted está pasando por situaciones así, tiene que ya entender que Dios quiere dar una formación en ese sentido a usted de forma personal como hijo, en donde nadie va a meter la mano sino solo Dios, pero usted tiene que estar atento porque en eso usted tiene una capacidad que Dios le ha dado, la cual Dios quiere también desarrollar y promover
para que después usted pueda usar eso afuera. O Dios, cuando lo ponga en exposición, ¿cierto? Lo promueva, usted pueda ya estar bien con la capacitación, con el currículo al día. Currículo, la hoja de vida al día. Entonces, yo creo que concluyamos aquí. Hay un texto que Josué le dijo, que Dios le dijo a Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando hablamos de traer la palabra de Dios, ¿cierto? Porque eso es ese es el último punto, ¿cierto? El último punto que tocamos ahorita es depender de lo que está escrito, para depender de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, no es recitar, no es aprenderse un poco de textos bíblicos. Eso no es, eso lo aprendimos en un tiempo y eso ya quedó atrás. Así no es. Es en donde verdaderamente la palabra, o sea, lo que Dios te ha venido enseñando, se arraiga en tu corazón, se arraiga en tu espíritu. A Josué le recomendó que nunca se aparte, y es lo mismo con nosotros. Es más, aquí en Colosenses 3:16, si lo quiere anotar, Colosenses 3:16 dice Pablo, la palabra de Cristo more. Cuando dice more es que viva o que sea real en mi vida, que esa palabra sea una conmigo y que more en abundancia, enseñándome y exhortándome, o sea, corrigiéndome en toda sabiduría. Entonces, es depender de lo que está escrito, depender de lo que ha salido de la boca de Dios. Cristo mismo está ahorita morando en nosotros. Él es la palabra viva. Él es el que va a traernos a nosotros a esa realidad, pero nosotros debemos ubicarnos bien en esa situación, ¿sí? Y lo que Dios ha dicho es importantísimo. Si usted no lee la Biblia, pues va a tener que empezar a leerla, ¿sí? Porque ahí hay muchísimas cosas que Dios nos ha querido comunicar, ¿sí? Las cuales podemos en Cristo, porque nuestra vida está en Él ahora. Nosotros tenemos una nueva vida en este momento, tenemos la naturaleza en este momento de Dios. Él nos la ha compartido haciendo a Cristo partícipe de nosotros. Somos su habitación, somos su casa, somos el templo, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros conozcamos lo que Dios ha dicho, ¿sí? Así como a mí ese texto me ayudó un montón a ejercitarme en un momento difícil en donde no era para contar lo que me estaba pasando a ninguno, sino que era entre Dios y yo, y fue un tiempo doloroso, durísimo, pero Dios trabajó mi corazón de una manera preciosa, ya mis ojos veían diferente. Son tratos que Dios hace con la vida de sus hijos para formar en ellos el diseño que Él quiere. ¿Y cuál es el diseño? Lo hemos repetido un montón de veces y lo vamos a seguir repitiendo. Llevarnos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ser formados a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Entonces, y ese trabajo lo hace Dios de manera personal y comprometida. Entonces, vamos a concluir. Hemos visto a Dios en esos procesos en los cuales hemos estado a solas. Y lejos esos procesos de hacernos daño, lo que nos ha hecho es que primero son escenarios perfectos para conocer al Señor, ¿sí? Para crecer en la fe, ¿sí? Para depender de lo que está escrito, de lo que Dios ha dicho, ¿sí? De eso se trata. Que nosotros, lejos de hacernos daño, esa situación lo que hace es que nos promueve a conocer aún más nuestro Dios todopoderoso, ¿sí? Si usted ha perdido un ser querido, si usted se ha sentido solo en alguna situación, si ha pasado por un divorcio, si está pasando por un divorcio, o sea, también piense en tiempos en donde usted ha pasado esos procesos, a ver, y examine, bueno, allí, ¿cómo estuvo Dios? ¿Qué fue lo que trabajó en mí? Examine. Si en este momento usted está pasando por algo parecido, en donde ha perdido un ser querido, ha perdido el trabajo o está en enemistad con alguien, ¿cierto? Tiene conflictos familiares con sus hijos, todo eso, examínelo, chequéelo. Pero en todos ellos Dios ha estado. Usted se va a dar cuenta que en algunos de ellos usted vio la misericordia de Dios, vio la fidelidad, vio la fortaleza. Y en eso mismo usted va a ver el día de hoy, en su situación, a Dios. Entonces, sigamos meditando esta enseñanza. Use tiempo en la semana, lea los textos. Por ejemplo, ahorita les leí Colosenses 3:16.
y Josué, que todo el mundo se lo sabe, ¿cierto? Josué 1:8, en donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice de tu boca es porque ya se vuelve nuestro vocabulario, porque ya lo estamos procesando, ¿cierto? Y dice, de día y de noche meditarás. No mediten cómo va a responder usted cuando le vengan con la discusión, o no medite las soluciones que usted está buscando tener para salir de allí. No, medite, Dios, estoy pasando por esta, ¿qué es lo que tú me dices al respecto? Y eso es en lo que yo voy a meditar, ¿sí? Concluyamos con eso, sabiendo que Dios usa la soledad, el tiempo de soledad en una situación para tratar de forma personal y exclusiva nuestra vida, nuestro carácter. Bueno, yo creo que ya hemos tratado todo lo que teníamos pensado para esta enseñanza. Yo le doy gracias a Dios porque Él está con cada uno de ustedes, ¿sí? Usted tiene que saber que en esa situación usted no está solo, y hoy por eso le damos muchísimas gracias a Dios, porque nunca, Señor, nos has desamparado, porque siempre has hablado a nuestras vidas, y nosotros queremos ser más conscientes de que cada situación que vayamos a pasar a solas, en un escenario donde solamente eres tú y yo, vamos a estar atentos a depender de lo que tú has dicho, a mirar qué potencial has puesto tú en nosotros para ejercitarlo, ¿sí? Para fortalecerlo, para afirmarlo, y vamos a reconocer tu presencia allí, cómo tú te haces digamos, presente de forma real en cada una de nuestras situaciones, y sabemos que cada situación la vamos a caminar contigo. Gracias por lo que estamos pasando y por lo que hemos de pasar, porque lo pasaremos juntos contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, amada iglesia, amados amigos, amados compañeros, amados hermanos, hoy tengan un día precioso, disfruten al máximo su familia, los que tienen alrededor, y que tengan una preciosa y bendecida semana, especialmente bien productiva. Un abrazo para todos.